Hola, esto es Michelina y bienvenidos a otro video. Hoy estamos con la segunda parte de esta sección de secuestro donde la víctima pudo escapar. La primera parte ya está subida en mi perfil, si aún no la viste te invito a echarle un vistazo. En esta ocasión vamos a estar hablando de un caso que cuando personalmente lo escuché me impactó muchísimo y siempre tuve ganas de documentarlo, así que bueno, llegó la ocasión. Hoy vamos a estar hablando de un secuestro que duró 24 años. Sin más preámbulos, los invito a escuchar la historia de Elizabeth Frick. Elizabeth nació en Amsterdam, una ciudad de Austria, un 6 de abril, y cuando sucedieron los hechos, ella solo tenía 18 años. Elizabeth tenía 6 hermanos, siendo ella la quinta en el matrimonio de Joseph y Rosemary. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque el culpable de que Elizabeth pasara 24 años de su vida cautiva fue culpa de su propio padre. Este monstruo nació el 9 de abril de 1935, siendo abandonado por su padre en 1939. Su padre, tras luchar como soldado durante la Segunda Guerra Mundial, murió en el campo de batalla en 1944. Joseph fue criado por su madre María, que según sus propias palabras, él relata: "Mi mamá era una mujer fuerte. Ella me enseñó disciplina, orden y diligencia. Era tan estricta como fuese necesario. Era la mejor mujer del mundo y yo era su marido de algún modo. Ella era la jefa del hogar, pero yo era el único hombre de la casa". Sin embargo, hay rumores de que lo que relata Joseph no es tan así, sino que se cree que su madre no quería tener hijos y que solía ser violenta con él. Él se graduó como ingeniero eléctrico y se casó con Rosemary en 1956. Como mencioné antes, el matrimonio tuvo 7 hijos y se sabe que Joseph era una persona violenta con su familia, maltratándolos frecuentemente, excusándose que era estricto. Antes de que sucedieran los hechos, Joseph ya había ido a prisión en 1967 bajo la sentencia de violación. Había entrado a la casa de una mujer y la había ultrajado sexualmente. En 1968, cuando sale en libertad, su esposa Rosemary lo perdona como si nada y su vida en familia sigue como lo habitual. Joseph, años antes de que sucedieran los hechos, había conseguido un permiso para construir un búnker en su sótano, con la excusa de haber vivido en su infancia la Segunda Guerra Mundial. Pero ese sótano tenía otro fin específico y era encerrar a Elizabeth. Él relata que Elizabeth, entre los 16 y 17 años de edad, era muy rebelde, no acataba órdenes y se solía escapar. Él quería protegerla de esa mala junta y por lo tanto decidió que la mejor opción era que permanezca encerrada en el sótano. Sin embargo, el mayor peligro estaba en su propia casa con su padre. Un 20 de agosto de 1984, Joseph le pide a su hija Elizabeth que lo ayude a mover un sofá hasta el sótano. Sin embargo, ella no sabía que esto era una trampa para poder llevarla hasta ese lugar. Una vez que bajaron al sótano con el sofá, Joseph la drogó y la obligó a entrar al sótano. Cuando el resto de la familia se dio cuenta que Elizabeth había desaparecido, Joseph intentó encubrir esto afirmando de que su hija había sido secuestrada por una secta. Para reforzarlo, falsificó una carta en la que Elizabeth notificaba a sus padres que se había ido a vivir con gente que quería y afirmaba que no estaba en peligro, que no se preocuparan por ella y que no la fueran a buscar. Obviamente esta carta fue escrita en puño y letra de Elizabeth, obligada por su padre. Él estuvo años acondicionando ese sótano para que sea imposible escapar. Utilizó todos sus conocimientos como ingeniero eléctrico para instalar electricidad y agua sin ayuda de terceros. La familia no tenía ni idea de lo que hacía Joseph en ese lugar debido a que le tenían tanto miedo que no se dignaban en preguntarle. El sótano estaba insonorizado, de modo tal que no se escucha absolutamente nada de lo que pasaba allí. No había ventanas. Dado que estaba construido bajo el patio de su propiedad, evitaba la máxima interacción posible para impedir que alguien escuche o note algo extraño. Elizabeth comentó que su padre había empezado a abusar de ella mucho antes de secuestrarla, a partir de sus 11 años, pero esto se intensificó cuando la encerró en el sótano. Luego de encerrarla, Joseph solamente bajaba a verla para abusar de ella y darle de comer. A veces pasaba días sin que él bajara y sin ninguna interacción, y si ella no se comportaba como él quería, lo solía castigar apagándole todas las luces. Fruto de estos aberrantes actos, Elizabeth terminó dando a luz 7 hijos de su propio padre. Está de más decir que Elizabeth no contó con ninguna atención médica durante todos sus embarazos, sino que tuvo que dar a luz sola en cada ocasión.
La única fuente de información que ella poseía eran libros sobre partos que le había llevado su padre. Su primera hija, Kerstin, nace en 1988, 4 años desde que la encerró. En uno de los tantos embarazos, Elizabeth esperaba a 2 gemelos, lo cual lamentablemente por una enfermedad, 3 días después del parto, uno de ellos muere. Joseph llevó al gemelo muerto y lo incineró en su propio patio para borrar cualquier tipo de evidencia. En principio, él quería que todos los hijos que tuviera con Elizabeth queden ahí abajo con ella, pero el lugar era muy reducido y Elizabeth seguía quedando embarazada. Tomó la decisión de que la tercera hija que tuvo con Elizabeth se criara arriba con el resto de la familia, lo cual ideó un acting donde dejó a la recién nacida Lisa en la puerta de la casa junto a una nota escrita por Elizabeth, diciendo que en la secta donde se encontraba no aceptaban bebé y le pidió a su madre que la cuidara por ella. Y este suceso lo volvió a repetir 2 veces más. Entonces los hijos quedaron divididos. 3 vivían arriba con la familia, teniendo una vida relativamente normal, pensando que su madre los había abandonado con sus abuelos, y los otros 3 vivían en el sótano junto a Elizabeth. Los que vivían en el sótano tenían una televisión, radio y videocasetera. La comida podía ser almacenada en un pequeño refrigerador y contaban también con una cocina. Sin embargo, esto fueron cosas que Joseph fue llevando a medida que pasaban los años en modo de recompensar un buen comportamiento. A pesar de la situación precaria en la que vivían, Elizabeth le enseñó a escribir y a leer a sus hijos. Elizabeth fue víctima de abusos y torturas durante 24 años hasta el 19 de abril del 2008. Para ese entonces ella ya tenía 42 años y este dato es tan perturbador porque significa que había vivido más tiempo encerrada que en el mundo exterior. Para esa fecha, Kerstin, la hija mayor de Elizabeth, sufrió una insuficiencia renal. Luego de que ella le rogara insistentemente a que la lleve a un hospital, Fritz accedió y por primera vez Kerstin, que para ese entonces tenía alrededor de 20 años, y por primera vez salió al mundo exterior. La joven fue ingresada en el hospital en un estado crítico. Los médicos empezaron a sospechar cuando notaron que la chica no tenía identificación, historial clínico y su piel se notaba pálida sin rastros de luz solar. Cuando estos interrogaron a Joseph, él comenzó a entrar en contradicciones, lo cual alertó a los médicos y a las autoridades para que comenzaran a investigarlo. De vuelta en el sótano, Elizabeth le rogó a su padre que deje ir a ver a su hija, prometiéndole de que se iba a comportar y que no iba a decir nada que él no quisiera. Sorpresivamente, Fritz accedió y por primera vez en 24 años, Elizabeth volvió a ver la luz del sol. El 8 de abril empezaron a interrogar a Elizabeth prometiéndole de que iba a estar a salvo si confesara lo que estaba pasando, ya que todo era muy raro. Luego de que le prometieran de que estaba a salvo y que no volvería a ver a su padre, Elizabeth empezó a confesar. Ella les confesó todo lo que había vivido en esos años. Además, les dio indicaciones de cómo entrar al sótano oculto, el cual contaba con un código numérico, ya que estaba preocupada por sus otros 2 hijos que seguían encerrados allí. Fritz fue arrestado a la edad de 74 años, condenado por delitos de privación ilegal de la libertad, violación, homicidio por negligencia e incesto. Para poder llegar al sótano se tenían que abrir 3 puertas extremadamente pesadas que contaban con un código numérico. Los hijos que vivían abajo fueron liberados y atendidos inmediatamente tanto por médicos como por psicólogos. Las autoridades hicieron un trabajo arduo para proteger tanto a los niños que vivían abajo como a los niños que vivían arriba y que no tenían ni idea de todo lo que estaba pasando, para evitar que los medios se los coman vivos. Los medios comenzaron a sospechar de Rosemary, la mujer de Joseph, ya que se les hacía raro que luego de tantos años nunca haya escuchado nada o sospechado de lo que estaba pasando allí. Sin embargo, ella no fue acusada de ningún cargo debido a que ella también era víctima del autoritarismo de su esposo y sufría violencia tanto como el resto de la familia, por lo cual no es tan difícil de creer de que ella no tenía idea de lo que pasaba porque directamente no se metía en sus asuntos. Hoy en día se desconoce el paradero de Elizabeth y de sus hijos, dado que las autoridades les dieron nuevas identidades y ubicación para tratar de que puedan empezar una vida medianamente normal luego del cautiverio que tuvieron que sufrir.
Y eso es todo por el video de hoy. Espero sus comentarios acerca de lo que les pareció este caso. Yo todavía sigo impactada, dado que yo tengo 25 años y no me imagino una vida entera pasando este calvario, y de pensar de que quizás si su hija no se enfermara, ella todavía seguiría pasando años ahí sin poder pedir ayuda. Es impresionante y choqueante todo lo que una persona puede hacer para poder satisfacer sus atrocidades. Y eso es todo lo que tengo para decir. Todavía falta una parte de esta sección que pronto la estaré subiendo. Me pueden dejar también en comentarios alguna recomendación o caso que les gustaría que haga, algún me gusta, suscribirse, lo que sea, ayuda. Así que nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Adiós.